Es un deleite para mí poder estar aquí presentándoles la palabra del Señor. Amén. Bien, saludamos a los hermanos que están en casa. Hay 30 hermanos que están ahí conectados, escuchando la palabra. Dios los bendiga. Bueno, tenemos un examen hoy que hace temblar a toda la juventud, a todos los estudiantes. Es el examen del ITFES, ¿no? Y eso produce miedo, produce escalofrío, produce todo, a toda la juventud. Pero lo bonito es que vienen preparándose ya hace años. Para estos exámenes los preparan, ¿cierto? Y les hacen pre-ITFES y les hacen cantidades de pruebas para que cuando estén presentándolos sean los mejores. Me gusta eso, la preparación, ¿no? Pero en sí el examen es una evaluación. El examen es una prueba, es una exigencia que se le hace al joven. ¿Y cuál es el propósito de este examen? Solo pregúntense, ¿cuál es el propósito? A lo mejor habrá una evaluación. Y yo titulé hoy el examen del ICFES de la iglesia. La evaluación, la prueba que Dios hace. Un texto bíblico en Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3 y más a la que más, digamos, hace símil a la nuestra de este tiempo, el examen de la iglesia de nosotros. Cuando Dios permite que Juan en la isla de Pasmos escriba ya los demás los han matado, ya los han asesinado. El único apóstol que no murió como mártir es San Juan, es este Juan el apóstol. Entonces Dios le da la tarea a los 95 años, y esta es una palabra que como que se alinea con todo el devocional de Génesis que hemos estudiado esta semana, donde miramos a una Sara que Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara, y de Abraham a Abraham, de Abraham a Abraham. Y bonito porque Abraham ya de 100 años, 99 años, y Sarita de 90, Dios visita su casa y le dice, van a tener un hijo. Pero es algo ahí donde Sara dice, no, qué hijo ni qué ya más, ya yo tengo 90 años, ya se me quitó hace tiempo la costumbre de la mujer, o lo que es la ¿qué? La menstruación, eso ya. Y Abraham dice, yo de 100 años yo también ya se me quitó la gana. Pero Dios le da una promesa a Abraham de que le daría un hijo. Han pasado 25 años desde su llamado, y allí le contesta la promesa, y es allí en el año 100, decimos que
tuvo a un hijo que por haber dudado, Dios le dice: su hijo se llamará Risa. Y cuando usted lea Isaac en el español es risa, risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió y porque Abraham también se rió. Mas sin embargo Dios cumplió su promesa. Amén. Cuando miramos a Juan a los 95 años y en la cárcel, ¿qué quiere uno por allá? Morirse, hermano. Ya no hay nada que hacer. Y muchos que llegamos a la edad adulta, digo, me incluyo ahí ya porque ya voy por medio siglo y algo más. Entonces uno ya después de esa edad uno dice ya que el Señor se lo lleve uno para el cielo. Más sin embargo, Juan a los 95 años Dios le dice: su merced lindo va a escribir Apocalipsis. Y uno de los propósitos por el cual el Señor se acerca a Juan allá en esa isla, dicen que a él lo martirizaron mucho y que lo metieran en una paila con aceite. Fue tremendo lo que hicieron contra Juan, pero no lo mataron, pero le hicieron la vida a cuadritos. Pero la tarea del Señor con Juan era escribir todavía las cartas y escribir Apocalipsis. Entonces el propósito de Dios al acercarse a Juan era para que escribiera. En segundo lugar, Dios se le acerca a Juan para que conociera su deidad, su gloria y su majestad. Juan lo había conocido en persona, pero no lo había conocido en gloria. Y Juan vio a Jesús en gloria. Y en tercer lugar, y aquí es donde yo quiero concentrarme, es que Dios se acerca a Juan con un propósito de hablar de algo. Y es de hablar de la iglesia. Y cuando miro el texto, digo, habla con Juan de la iglesia porque Juan conoce la iglesia. Juan conoce todas las obras que Pablo dejó. Ya estamos hablando de que Pablo murió hace un promedio de 40 años, casi 40 años. Y Juan es uno de los que está pastoreando y todos lo conocen. Entonces Dios, el Señor, habla con Juan de la iglesia. Entonces, todas estas cartas que están desde el capítulo 2 al capítulo 3 tienen siempre una introducción. Esa introducción tiene una breve descripción de Cristo. Se presenta Jesús. En segundo lugar, todas las cartas tienen un análisis de la condición de la congregación. Siempre muestra la condición como está la iglesia. En tercer lugar, las cartas tienen una exhortación, una reprimienda del Señor, y al mismo tiempo tiene una corrección. Corrige esa parte, la carta tiene una parte de corrección. En cuarto lugar, tiene un llamado a escuchar con atención la voz del Espíritu Santo. El que tenga oídos, que oiga. Y en quinto lugar, tiene una promesa a los vencedores, a los que logren vencer esa área que tiene la iglesia en ese tiempo. Entonces, las cartas siempre tienen una revelación del gran pastor que es Cristo Jesús y muestran a Jesús caminando por sobre toda la iglesia, dentro de todos los tiempos. Me gusta mucho un pasaje que está en Zacarías capítulo 4 versículo 10, donde dice que los ojos de Dios están recorriendo toda la tierra. Y esto muestra que los ojos de Dios están siempre sobre la iglesia, en general por todos los tiempos. Tenemos un Señor que es el dueño de la iglesia y la conoce. Así que a nosotros el Señor nos está viendo en este momento. Amén. Entonces habla de la iglesia de Éfeso, y a la iglesia de Éfeso le llama la atención por el amor, y le llama la atención diciéndole: yo miro sus corazones. A la primera iglesia de Éfeso: yo miro el corazón. A la de Esmirna le dicen: ustedes dicen que son pobres, y la gente dice que son pobres, pero ustedes son ricos. Es la iglesia Esmirna, es una de las dos iglesias de las que en la evaluación salen como las mejores. Vamos a mirar dos iglesias, cuando Dios las evalúa, dos iglesias que son las peores. Luego dos iglesias que son las mejores.
y luego 3 iglesias que pasan con término medio hacia arriba. Medio hacia arriba, ¿cuál será esa calificación? Que no es mala ni es tan buena, pero es medio buena. ¿Cuál es esa? 7, ¿cierto? No, 7 es demasiado raspando. Es como 8, pongámosle 8. Y son las iglesias que vamos a mirar ahorita. Bien. Entonces, una iglesia que saca 8, Éfeso. Una iglesia que saca 10, 9, 10. Esa es la iglesia de Esmirna. La tercera iglesia es la de Pérgamo. Esa saca 8. La de Tiatira. La de Tiatira tiene un problema, es el periodo imperial de la iglesia y tiene el problema del imperio, digamos así ahí, del emperador metiéndose en la iglesia. Hablamos de la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial. Esa iglesia imperial donde se mete la política y es donde nace la iglesia tradicional en el año 350 con el emperador Constantino. Ahí la iglesia, esa iglesia saca 7. Le pongo 7, más o menos lo que le pone el Señor. La iglesia de Tiatira tiene falsas profecías, una bruja ahí metida dentro de la iglesia, y la iglesia tiene que meterse fuerte. Sale mucho lo que tiene que ver con la apostasía y el paganismo en esa iglesia. La iglesia de Sardis es la que se raja. ¿Cuánto saca una iglesia algo que se raja en los colegios? 5. La iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea son las 2 iglesias las peores. Estamos hablando de lo peor. Y de las mejores estamos hablando de Esmirna y de la Filadelfia. Son 2 iglesias buenas, 2 malas y 3 que sacan término medio. Entonces, ¿en dónde nos ubicamos nosotros? Según los eruditos, los teólogos, los grandes que saben de la palabra, dicen que estas iglesias, por estar dentro de un libro profético, dicen que las 7 iglesias tienen que ver con las 7 etapas de la iglesia durante todos los tiempos. Y entonces, si es la Odisea, queda como la última. Entonces nosotros nos tenemos que relacionar con la última, la que saca ¿qué calificación? No, es la que saca, no somos de la Filadelfia, somos asambleas de Dios, hermano. No. La Filadelfia es el periodo moderno. Estamos en el periodo, en pocas palabras, de la iglesia en el contemporáneo, y es con la Odisea. De las 2 iglesias peores, es la última. Y entonces vamos a leer qué tiene la última iglesia. ¿Cuál es el síndrome de la última iglesia? Entonces, las 2 peores, estamos hablando de Sardis y la Odisea. Y las 2 mejores, estamos hablando de la de Esmirna y la de Filadelfia. Amén. Y lastimosamente tenemos que revisar la de la Odisea, que es la que nos atañe más a nosotros. Verso 14. En su evaluación el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué dice? El verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces quiere decir que es una iglesia que produce náuseas al Señor. Náuseas, asco. Cuando el Señor está hablando esto, ¿ustedes creen que cuando Juan la suelta a la iglesia, ellos la entendieron? Hermano, mire, la iglesia de la Odisea, esa ciudad quedaba al lado de un río que llamaba Hierápolis,
y eso producía el agua hacia el pueblo y traía unos químicos, y además de los químicos se revolvía con una fuente de azufre, un asunto raro de lo que tiene que ver con un volcán, y entraba esa agua y era el agua de esa ciudad, pues era tibia y tenía un mal sabor el agua de esa ciudad. Era terrible vivir allí. Entonces, cuando se habla de lo que era frío o caliente, ellos lo sabían. Ellos sabían que el agua de esa ciudad producía náuseas. Y cuando Juan tuvo que haberles enviado esta carta, ellos sabían qué quería decir eso en su evaluación. Usted se imagina que alguien le diga: mano, cuando yo ando con usted, usted me produce náuseas. Solo preguntémonos, ¿produce náuseas? Como iglesia, ¿producimos náuseas al Señor? Lean conmigo, por favor, versículo 17. Porque tú dices, ¿qué es lo que ellos decían? Producían náuseas, pero ¿qué era lo que ellos decían? No, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Nosotros estamos ¿cómo? Bien. Económicamente bien. Mamá, no moleste que yo vaya a culto. Papá, no canse, yo estoy bien. Y muchos de nosotros estamos, como lo dice la palabra, produciendo náuseas, pero diciendo otras cosas. ¿Y qué dice el Señor en la evaluación otra vez aquí? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Y no sabes que tú eres, número uno, eres un desventurado. Nunca le vaya a dedicar esto a alguien en un cumpleaños, ¿no? Hermano, le dedico Apocalipsis 3:17, no. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aparte de que produce náuseas esa iglesia, ¿qué producía? ¿Qué eran? ¿Cómo? ¿Qué eran? Pobres, ciegos, miserables, desventurados y desnudos. Verso 18. ¿Cuál es el consejo? Miremos el consejo que el Señor le da aquí a la iglesia. Y vamos a mirar por qué razón era que estaban tibios. En primer lugar, toca la fe. En segundo lugar, toca la santidad. Y en tercer lugar, toca la visión, toca el entendimiento, la sabiduría, la revelación del Señor. Dice, versículo 18, por tanto, ¿por qué le dice por tanto? Por tan mal que estás, yo te aconsejo que de mí, note lo que dice, de mí, dice el Señor, de mí compres. ¿Qué quiere decir? Que tiene que comprarle al Señor oro refinado en fuego para que seas rico. Número 2, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y tercero, unge tus ojos con colirio para que ¿qué? Para que veas. Entonces, ¿por qué le dice que compre oro refinado en fuego? Ellos sabían también que ese territorio tenía mucho oro, pero también que tenía oro que ser refinado en fuego para que saliera de buen peso, de buen quilate. Ellos tenían la mejor fábrica de telas en ese tiempo. Sabían que eran vestiduras blancas. Ellos sabían que era colirio, porque era el único lugar donde se encontraba eso para que la gente fuera a comprar sus gafas. En ese tiempo no eran gafas. Se vendía era el colirio y era un producto especial para que la persona volviera a mirar mejor. Amén. Entonces, cuando lo miramos, cuando el Señor dice y en el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres, de mí, oro refinado en fuego. ¿Con qué relaciona el Señor en su palabra el oro refinado en fuego? Con la fe. Amén. Entonces, aquí se viene algo. ¿Por qué eran tibios? Porque en cuanto a la fe eran
totalmente por debajo de las expectativas. Pero vamos a mirar algo. Miremos más. ¿Por qué eran tibios? Si la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír. Entonces parece que estaban dejando de oír a los predicadores y dejaban de oír la palabra de Dios. No estudiaban, no se acercaban a un estudio bíblico, eran flojos, perezosos, no les gustaba estudiar, prepararse en la palabra de Dios. Y el combustible de la fe es la palabra. Entonces, ¿quién es un tibio? Aquel que no estudia la palabra, aquel que no paga el precio. Compre, paga el precio, deja la pereza, deja el sueño, estudia. ¿Cómo sé yo, pastor, que soy un tibio? Aquel que no lee la Biblia en la semana. ¿Cómo sé yo, pastor, que yo estoy dentro del grupo de los que producen náuseas a Dios? Son todos aquellos que con la palabra no se comprometen. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Indiferencia, tranquilidad. Estamos bien, pero no estudian, no se preparan, no hacen devocional, no están en oración, no quieren estar en la presencia de Dios con su palabra. No, ¿qué más tenían? No se daban cuenta de que tenían una necesidad espiritual, no se dieron cuenta. Viven en un mundo sin darse cuenta que necesitan a Dios, no se dan cuenta. Esta iglesia estaba completamente sumida en algo así como de la prosperidad falsa. Y en tercer lugar, no se comprometían a servir en nada. Ni diezmaban, ni ofrendaban, ni se metían al servicio, ni nada, no ganaban un alma. La pregunta es, ¿se parece a la nuestra? El Señor le dice, compren, paguen el precio de comprar fe. O sea que la fe no viene así. Pastor, yo quiero que sople fe. Hermano, póngase de pie. Recibe. Se compra leyendo y estudiando y pagando el precio para estudiar. Yo quiero salir de la tibieza. Paga el precio. Paga el precio. Paga el precio. Hay que pagar el precio. Si no, usted es un tibio. Mire el que está a su lado. Dígale, tienes una cara de un hombre de Dios poderoso en Cristo Jesús. Un gran estudiante de la palabra. Dígale, mire, escuchen esto. Dios, voy a poner en práctica lo que enseñé esta semana. Cuando Dios vio a Abraham, la fe de Abraham estaba abajo. Abraham es el padre de la fe. Y la había perdido por cuanto ya tenía ¿cuántos años? 100. ¿Cómo produjo fe Dios en Abraham? Entonces cuando se acerca a Abraham, Abraham está relajado ahí. Dice, no, ya esto ya no hay nada que hacer, ya me volví viejito. Bueno, pero Dios me ha bendecido y de aquello nada, pero de todas maneras yo lo sigo queriendo así. Y está ahí relajado y viene Dios y le dice, te voy a dar un hijo. Dijo, no, Señor, bendice a Ismael. Y dice, a partir de hoy no te vas a llamar más Abraham, sino te llamarás Abraham. Y le cambió el nombre porque su fe se había agotado. Claro, Dios le da la promesa a los 75 y a los 100 todavía nada. Entonces para volverlo un hombre de fe le dice, te llamarás padre de multitudes. Yo quiero que se imagine por segundos. Todo el que trataba con Abraham cuando lo llamaban le decían era padre de multitudes. ¿Y dónde están sus hijos? Ni uno. Y padre de multitudes y madre de los vivientes a Sara. ¿Dónde está la madre de los vivientes, padre de multitudes? No, está haciendo el almuerzo. ¿Dónde está la madre de multitudes, padre de multitudes? No, está ya haciendo el aseo. Y todo el que trataba con Abraham le estaba dando ese nombre, padre de multitudes. Por eso cuidémonos cómo le ponemos el nombre a nuestros hijos. En estos días en la iglesia hay uno que se llama Simón. Le dije, yo no quiero ya llamarlo más Simón, mano. A partir de hoy te llamarás Pedro. ¿Sí ven al Señor cómo le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro? Porque Simón es una
Es una caña endeble que se la cargan para todos los lados. Pero Pedro es piedra, Pedro es roca. No, hermano, a todo el que lo llama a usted le dice endeble, camine, vamos para allí, endeble, vamos para allí, endeble, vamos allí, endeble. Y a veces le ponemos un nombre a nuestros hijos que ni sabemos, hermano. Entonces Dios le dice a Abraham, como a Jacob, engañador, vamos allí, engañador, engañador, ¿qué le parece? Compramos esto, engañador. Eso es Jacob. Y Dios le dice, no, hermano, ya no vas a llamarte más engañador, a partir de hoy te llamarás Israel, pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y en ese ambiente, para subirle la fe a Abraham, lo saca de la tienda, esa choza ahí calorosa, todo ese calor, ese ambiente, y le dice, mire para arriba, mano, mire para arriba, mire las estrellas. Y Abraham mira las estrellas y el viejito mira para el cielo y dice, así será tu descendencia. Note que el Señor va para que tenga uno. ¿A dónde lo lleva para que crea en uno? A ver las estrellas, a ver la arena, y Dios le está hablando de que tendrá muchos hijos para pegarle a uno. A su nombre. Dios es un Dios de palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así será. Y nuestra fe a veces es muy endeble, y algo que ofende a Dios es la falta, es la duda y es la incredulidad. Ahora, ¿por qué lo ofende tanto? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Le hago una pregunta: ¿por qué al Señor le da náuseas a una persona que no tiene fe? Cree más en todos menos en Él. Razón: no está leyendo las escrituras, no está escuchando la palabra. Y a veces el secularismo, como le dije en estos días, el narcisismo, lo que tiene que ver con el mundo que hoy tenemos al frente, hermano, nos está invadiendo. Y poca palabra en el corazón de nuestros hijos. Vamos a hacer una campaña el 30 de octubre, que es el día de la Biblia. Y queremos que todos ustedes nos apoyen, hermano. Vamos a darle una Biblia a cada niño de esta ciudad. Y para eso es un proyecto que todo el grupo de la escuela dominical lo está armando, y donde todos vamos a participar. Amén. El 30 de octubre, día de la Biblia. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué? En este momento usted está conociendo a Jesús, conociendo a Dios, y está conociendo su palabra, y aquí es donde crece. Y es aquí donde podemos salir de ese nivel de la tibieza espiritual. Le animo a que se inscriba a las escuelas. Felicito a las mujeres que fueron al encuentro ayer de mujeres. Hay otro encuentro, mire ahí, en Paipa, Boyacá. Dice princesas y guerreras. Esa es la fecha del 14 al 17. Amén. ¿Van a ir a qué? Van a ir allá a escuchar palabra, apartarse. Pastor, pero es que es muy difícil la economía y esto y aquello. A veces pasa lo mismo que Faraón. Cuando el pueblo de Israel iba a salir a adorar, iba a salir allá a servir a Dios, el Faraón dijo: es que no tienen nada que hacer. Y les dobló el trabajo y no dejó salir al pueblo. Cada vez que usted quiere salir a un retiro espiritual, Faraón se le va a parar y no la va a dejar ir. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Siempre le va a poner un asunto y le va a poner más trabajo para que usted diga: no tengo tiempo para servir a Dios y escuchar la palabra. Y rompa ese esquema, hermano que está aquí, que para estudiar la palabra, para prepararse, usted para una universidad. Mire, yo conozco hermanos que pagan hasta 20 millones para que sus hijos estudien en una universidad en Bogotá, y en la iglesia les cuesta diezmar y ofrendar, porque para ellos la predicación de la palabra de Dios no tiene el valor como lo secular del mundo. Eso es un insulto al Señor. Si usted ofrenda y diezma en esta iglesia, es gratitud a la palabra que Dios le da a usted por amor y por gracia.
pero debe ser por gratitud, por obediencia, por fidelidad, por lealtad. Valore la palabra. De aquí se fue un hombre un día. Me dijo: pastor, ¿usted por qué cobra por 30,000 pesos por un estudio bíblico? Dijo así. Y se fue de la iglesia y le dije: jamás voy a desvalorizar la palabra, aún menos traer un maestro del instituto, un maestro que estudió. Si usted va a la bomba, debería decirle al bombero: yo no le voy a pagar. O a un abogado: ¿yo por qué le voy a pagar? ¿Qué le dice el abogado? Pues váyase y busque a su abuelito, que no le puede pagar. Pero si es un abogado bueno, de acuerdo al abogado, se le ¿qué? Se le paga, se le paga. Y es una carrera que se reconoce y se valora. Valore también a los maestros, a los predicadores, y dice la palabra: y al que te enseñe la palabra, doble honor. No dijeron amén, ¿no? No dicen amén, pero así es. Necesitamos reconocer que hay algo muy grande, y es la poderosa palabra del Señor. Y el que la estudie sale de la tibieza espiritual. Segundo factor que el Señor les está mostrando aquí, por el cual son tibios, y también les recomienda: primero, compren, paguen el precio por estudiar la palabra del Señor y aumenten su fe. En segundo lugar, mire lo que dice ahí, versículo 18, segunda parte, ahí dice: y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas. Ellos sabían que era una vestidura blanca, ellos lo sabían. Pero en el campo espiritual, la vestidura blanca tiene que ver con el convertirse a Cristo, aceptar a Cristo, y el día que entremos a su presencia, entremos limpios con la sangre de Cristo. La sangre del Cordero de Dios. Poner nuestro corazón y creer en Cristo para que seamos salvos y limpios de todo pecado, el perdón de los pecados. Nadie puede entrar a la presencia de Dios el día del juicio o el día que el Señor nos llame sin estar limpio. Nadie puede entrar a la fiesta del Cordero de Dios sin llevar la vestidura blanca, que es la sangre, que es la fe, que es el convertirnos a Cristo. Pero en segundo lugar, hay una connotación de pureza y santidad. Necesitamos vivir en pureza y santidad, limpios del pecado. Pastor, ¿quién es un tibio? Alguien que al pecado ya no le llama pecado y vive en pecado. Fuma, toma, baila, va al burdel, viene a la iglesia, va para allá, va para acá, y le parece que eso no es pecado. Parece que esta iglesia, aparte de que no estudiaba la palabra ni crecía en fe, tampoco vivía en santidad y vivía en una doble moral. ¿Qué le llama la atención a esta iglesia? Ustedes son tibios porque ustedes viven en pecado. Tienen que salir de ahí. Una persona que no estudia, que no le gusta la palabra y le gusta hacer lo que se le da la voluntad, y no se arrepiente y vive en pecado, es una persona que produce náuseas delante del Señor. Fuma, toma, entra a la pornografía, no tiene temor de nada, no hay límites. Esa persona que dice ser cristiana, pero que viene a la iglesia, pero que allá tiene una doble moral y vive en pecado, produce náuseas. Por tanto, te aconsejo que compres vestiduras blancas compre. Y me impresiona es que él dice compre, o sea que no es gratis, que no es regalada. Tenemos que aprender que usted como creyente, y ojo que si esto es para la iglesia es la única que tiene el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. La iglesia, si esto es una palabra para la iglesia, el único que puede vivir en el Espíritu es la iglesia. El mundo, los incrédulos nunca podrán vivir en el Espíritu hasta que no se conviertan a Cristo. O sea que el que se convierte a Cristo es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en él, y a partir de ahí tiene dos opciones: vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu hay que pagar un precio. Tenemos que determinar vivir en santidad, limpieza y pureza, orar, ayunar, ser bautizados, llenos del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones y las pruebas. De lo contrario, nadie puede vivir en santidad si el Espíritu Santo no nos ayuda.
Pastor, ¿por qué tanta oradera, tanto ayuno, para vivir llenos del Espíritu Santo? Porque llenos del Espíritu Santo podemos controlar nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestros deseos y vencer las tentaciones. Por eso necesitamos vivir en santidad. Santidad. ¿Qué es lo que hace, pastor, que podamos salir de la tibieza espiritual? La santidad. Esos dos factores producen tibieza espiritual. La falta de fe, una fe mediocre, y segundo, el pecado. Tercero, ¿qué más? Y dice, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. Pastor, ¿qué es esto de colirio? Bueno, era lo que se usaba para que los ojos quedaran cada día con más visión 20/20. Ese pueblo, esa ciudad tenía esa medicina. Ahora, cuando lo llevamos a la tibieza espiritual, ¿qué es lo que pasa? Mire, no hay nada que produzca más tibieza espiritual que un creyente que viene a la iglesia y nunca ve a Jesús. Viene y dice, ¿pero a qué voy? Están cantando, no mira nada, 4 o 5 paredes, 3 cantantes, termina y sigue y sale y no ve nada, y nunca ve nada. Eso produce tibieza. Yo veo mucho creyente en la iglesia, entre comillas, que nunca ve a Jesús. Y uno de los textos que más me impresionan a mí es este. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Regálemelo ahí, Emanuel, en la traducción actual y Valera, y lo que tiene que ver con ver a Jesús. Ver a Jesús. Póngale que dentro de lo que ellos dicen, dentro de lo que el Señor le dice a la iglesia, no sabes que eres un miserable, pobre, desventurado, pero le dice ciego. Son ciegos, no me ven. Por eso todo aquel que no ve a Jesús en su palabra, todo aquel que vive una vida espiritual sin ver a Jesús, es un ciego espiritual. Y eso no lo deja ni amar a Jesús, menos lo va a dejar obedecer al Señor. Entonces, una de las tareas que se tiene un pastor al pasar al frente a predicar es dejar ver a Jesús a través de las Escrituras. Una de las tareas que tenemos todos es que a través de nuestras vidas se note Jesús y se vea Jesús, y a diario ver a Jesús, que es más real que cualquier cosa. ¿Cómo, pastor? Leamos segunda de Corintios capítulo 4, 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, quien en Génesis dijo hágase la luz, ¿quién fue el que dijo hágase la luz? Dios. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso parece un trabalenguas, ¿no? Pero es el que abre nuestros ojos para que con nosotros conozcamos la valía, para que conozcamos la cuantía, el valor infinito de Jesús. Es Dios. Así que si Dios no te muestra a Jesús, tú siempre lo vas a menospreciar por cualquier cosa. Lo vas a cambiar, como le dije un día, tú eres capaz de cambiar a Dios por un calao. ¿Cuánto vale un calao? 500 pesos. Es cuando te dice cualquiera, vamos allí, y te llama a pecar y dejas de buscar del Señor por cualquier cosa, porque tú no conoces el valor, no lo ves. Te aconsejo que veas. Mire lo que dice el texto ahí, que mires, que veas. Versículo 18, parte C, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge, que el Espíritu Santo nos unja para poder ver a Jesús, que lo podamos ver a través del momento en que camina sobre las aguas. Yo lo invito a ver a Jesús así, mire. Jesús camina sobre las aguas en medio de una tremenda tormenta, y Pedro le dice, Señor, ¿eres tú? Y él le dice, sí, manda que yo vaya a ti. Y Pedro camina sobre las aguas,
camina sobre las aguas, luego se hunde y el Señor le da la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levanta. Ver al Señor trabajando en la fe de Pedro, viendo al Señor diciéndole a Pedro: tira la red a la derecha. Y tira la red a la derecha, y después de haber toda la noche trabajado, no haber cogido ni un pez, encuentran que salen cientos de peces y se asombran, y es algo maravilloso. Se llenan dos barcas y salen, y es algo maravilloso, la pesca milagrosa. En el momento en que el Señor está en medio de esa multitud y tienen hambre, y el Señor le dice: dale de comer, y Felipe y Andrés dice: pero ¿de dónde pan para tanta gente? Y en ese ambiente el Señor le dice: denle ustedes de comer. Y luego él coge el pan y coge los peces, los ora, se multiplican. Ver al Señor como un multiplicador de bendición y de comida para toda esa gente es algo maravilloso. Y a través de todas las escrituras usted puede hacer un repaso de ver a Dios. Cada vez que usted ve a Dios así, usted no podrá ser el mismo, terminará adorándolo. Pero yo le hago una pregunta: cuando no se estudia, cuando no se escucha, cuando se viene una aquí otra vez al culto y así viene, hermano, usted no tiene una perspectiva de quién es Jesús. Por ende, cuando no tengo una visión de Cristo, voy a ser un tibio, y necesitamos crecer en esa parte. Pedirle al Señor hoy que nos unja ¿con qué? Con su Espíritu Santo, para que cuando yo esté en un culto me abra los ojos. Pedirle al Señor que con su sangre preciosa me limpie y me ayude a vivir en santidad en medio de un mundo secularizado, lleno de pecado y lleno de maldad. Y necesito que el Señor me ayude a amar su palabra, que me dé pasión por la palabra. Solo así podemos salir con una buena calificación del ICFES. 19. Todos por favor en el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y no los oigo. No los oigo y arrepiento. Si hemos estado frente a su palabra de manera frívola, de manera indiferente, como esta iglesia, mal en cuanto a la palabra, pero decían que estaban bien, esto hay que decirle: Señor, perdóname, me arrepiento. En la evaluación del ICFES del Señor no vamos a salir con buena calificación aquellos que no tocamos la palabra entre semana. Segundo, ese examen del ICFES hay que mirar si nos tenemos que arrepentir en esta área de la santidad, si está fumando, si está tomando, si está yendo a los burdeles, a los prostíbulos, si estás mintiendo, si estás haciendo trampas, si vives en unión libre, si estás en fornicación, si estás entrando a pornografía, si estás fumando, si estás en esa parte. Yo tengo que decirle a Dios: Señor, no puedo ser, los ojos de Dios nos están viendo. Hoy le dije a un niño que pone los pies por allá para arriba, le dije: Señor, ¿cómo corrijo a este pelado, hombre, que no respeta la casa de Dios? Me dijo: vaya, dígale que yo lo estoy viendo. Y yo quiero decirle a ustedes hoy: Dios nos está mirando y va a haber un examen peor que el ICFES. Dijo un hombre: lo más serio que puede ocurrir es que un día tenga que entregarle cuentas a un Dios que no puedo engañar, y que es omnipotente, omnipresente y ¿qué? Pedirle a Dios que nos abra los ojos es decirle: Señor, yo quiero verte a través de las escrituras. Espíritu Santo, si hasta este momento he venido a esta iglesia de rutina, he venido a la iglesia porque me empujan, porque me pellizcan, porque me mandan, no porque tú me inspiras, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte. Lo más lindo es que Dios se ve a través de las escrituras.
y podemos ver su belleza. Deme otro texto, deme de 2 de Corintios 4:6, regáleme si tiene el actual, y vamos a tratar de mirar para ese punto de verlo. Porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Usted está ahí y Él hace esto, y usted puede mirar a Jesús. Cuando lo ve a través de las escrituras, a través de la palabra, a través de la oración, no queda más que caer de rodillas y se acaba la tibieza. Se comporta usted como un profundo adorador. Del resto, cuando usted no puede adorar, no lo está viendo. No lo está viendo. Hermano, levante la mano. Hermano, cante. Y el hermano Oscar hace las 3 y el hermano ahí canta y el hermano cante más. No lo está viendo. Es un tibio y tiene que salir de ahí. Y note que él dice: compre. Para comprar tiene que llevar, tiene que sacrificarse, tiene que pagar. Si quieres estudiar la Biblia, tienes que pagar el precio. Si quieres vivir en santidad, tienes que pagar un precio, cargar la cruz y seguir a Cristo. Si quieres ver al Señor, tienes que vivir en devoción. Una iglesia tibia que el Señor le dice: arrepiéntese, arrepiéntanse, arrepiéntanse. 19, 20. He aquí, lean conmigo por favor, lean, dice: he aquí, yo estoy, dice el Señor, a la puerta y llamo. ¿Está dónde? ¿Por qué está en la puerta? ¿Quién me dice por qué está en la puerta? Escuche esto: si está a la puerta, ¿por qué alguien está en la puerta tocando? No lo oigo. ¿Dónde está el que está tocando la puerta? ¿Y por qué está afuera si es el Señor de la iglesia? Si es el Señor de la iglesia, el que tiene que tocar es uno. Pero ¿por qué el que tiene que tocar es Jesús? Si Él es el dueño de la iglesia. Está afuera, lo tenemos afuera. ¿Pero qué quiere? Entrar. Mire lo que dice: aquí yo estoy a la puerta, iglesia de la Odisea, iglesia tibia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hoy Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y abre la puerta de su corazón, entraré. ¿A quién? ¿Es plural o singular? Plural o singular. Entraré a Él, a usted y a mí. Si me abre, entro. ¿Y qué dice el Señor? Cenaré con Él. Pregunto: ¿para qué era la cena en aquel tiempo y la comida? La comida en el Medio Oriente significa comunión, relación y diálogo. Dios quiere hablar, dialogar, hablar con nosotros. Déjenme entrar, que me tienen, iglesia de Odisea, me tienen afuera. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de amor? Versículo 21. Al que venciere. ¿Al que venciere qué? ¿Al que venciere qué? No los oigo. ¿Al que venciere qué? La tibieza. Al que venza la tibieza en estas 3 áreas. ¿Cuál? Fe, santidad, salvación y ¿qué más? Visión, vista, revelación. Esto es algo que necesitamos hoy, todos los que estamos aquí. El antídoto contra la tibieza es la palabra, es la fe, la santidad, y es la visión, es tener claridad, revelación y entendimiento de quién es Jesús. Sale uno de la tibieza. Al que venza,
le daré que se siente conmigo ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde? En mi trono. A su nombre. Bien. Cuando uno explica esta carta un poquito de lo que tiene que ver con la Odisea, quedan esas preguntas, ¿no? ¿Será que yo soy tibio? ¿Y qué más que podernos decir una evaluación? ¿Qué saca la evaluación del ITFES? Si usted estudió, si usted no estudió, si usted se preparó, si usted se capacitó, si usted está calificado para una universidad, sí lo pueden enviar a determinada universidad, carrera. Ahí es donde usted evalúa. Esta carta de la Odisea, ¿cómo nos deja frente a la evaluación del Señor? ¿Cómo nos deja hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en fe? ¿Cómo está usted con la palabra? ¿Cómo estamos en el campo de la santidad y limpieza y pureza delante de Dios? ¿Y cómo lo estamos mirando? Dije, ¿cómo estamos mirando a Jesús? ¿Como una religión? ¿Se duerme en culto? ¿Le da pereza en culto? ¿Sí? ¿No le da pereza ver las 77 películas de Netflix? Pero en culto es una locha, una pereza, un estiramiento, un encoge, un estira y le falta bostezar. Yo digo, estoy tibio. El Señor te va a vomitar. Paga el precio, iglesia, dice el Señor. Compren, paguen el precio. ¿Cuánto hace que no se lee un libro completo de la Biblia y se sienta a leerlo, a estudiarlo, a digerirlo y a través de la palabra mira a Jesús? Es bueno que de aquí usted y yo salgamos diciendo, yo soy tibio y me arrepiento. Pero no salga igual. No salga igual. Porque el Señor dice en el versículo 19, léalo por favor y cierro ahí. ¿Qué dice el 19? No los oigo. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Pónganse de pies. Pónganse de pies, por favor. Yo reprendo y castigo a todos los que odio. ¿Alguna vez usted ha disciplinado a un hijo porque lo ama? Entonces, hoy no quiero que hayan sentido, uy, el pastor habló lindo. No, hoy hubo huete. Dios nos ama. No sé cuántos de ustedes tienen que inscribirse en escuelas. Pastor, ¿todavía puede entrar a las escuelas? Sí, con el pastor puede entrar a las escuelas. Voy a iniciar una clase de hechos, pero hay que pagar el precio. Hay que pagar un precio. En el mundo quieren algo. ¿Qué hay que pagar en el mundo para tener algo? Dígame. Hay que pagar un precio. Y el Señor dice, ¿quieren salir de la tibieza espiritual y salir bien? Paguen un precio. El pastor Uweimar está dando Corintios, yo estoy dando Hechos, la pastora Doris está dando discipulado. Entre todos los días a las 5:30 hay oración. Hay que pagar un precio para soltar la cobija y entrar a orar. Hay que pagar un precio para comprar un libro y estudiar y estar ahí. ¿Cómo es que pago un precio para cosas que no tienen eternidad y para las cosas que tienen eternidad no pago un precio? Es algo insólito. Valoremos la palabra y salgamos de la tibieza espiritual. Creo yo firmemente que todo aquel que vence la tibieza espiritual se sentará con el Señor en el trono.